Vamos a estudiar el día de hoy un análisis que no siempre tenemos en nuestros monitores, el análisis de la capnometría y de la capnografía, pues que como podemos ver en esta diapositiva, esto corresponde al análisis de la presión arterial de CO2 a través de un sistema que determina la presión de CO2 a través de la concentración de este mismo gas en el aire expirado. Es decir, que hace una relación entre el aire o el gas que expira el paciente, hace el análisis de ese gas y ese resultado que nos da nos indica cuál es la presión arterial de dióxido de carbono. Es decir que en otras palabras, es un análisis indirecto de la presión arterial de dióxido de carbono. Y es sin lugar a dudas el principal método del monitoreo ventilatorio. Nosotros podemos tener eh, todo un análisis de oximetría, donde podemos ver la saturación de oxígeno o la saturación de hemoglobina con oxígeno en forma porcentual en la sangre, pero esto, como yo lo digo, es únicamente una parte de las funciones ventilatorias. La otra parte, que podemos incluso mencionar, que es la parte oculta o la parte menos conocida del monitoreo ventilatorio, pues es esto, precisamente la capnometría y la capnografía, donde se hace un análisis pues, de los gases correspondientes a la eliminación del dióxido de carbono, los gases de desecho del paciente bajo anestesia. Es un monitoreo no invasivo, ¿verdad? Es decir, que no va dentro del paciente ningún dispositivo, no se toman muestras arteriales de la sangre para poder determinar el medio interno en relación con el dióxido de carbono, sino que lo hace a través de la concentración de CO2 en el gas que el paciente expira al estar conectado, obviamente, a un sistema ya sea de anestesia inhalada o incluso lo podemos tener conectado a un sistema de administración de oxígeno. Que quede claro que para poder utilizar un capnómetro, un capnógrafo, no es necesario que el paciente esté conectado a un sistema de anestesia inhalada, pero sí es, desde luego, fundamental pues, que esté entubado y que tenga un sistema de administración de oxígeno, porque es a través de ese gas que el paciente expira donde el equipo toma la muestra y hace el análisis correspondiente. Y no es más, digamos, el análisis de este gas. Es un equivalente de la presión arterial de dióxido de carbono, que es lo que a mí como anestesiólogo me interesa saber. ¿Sí? Yo no necesito exactamente saber qué es lo que el paciente está exhalando, sino cómo está la presión arterial, la equivalencia en cuanto a la presión arterial de dióxido de carbono. Y la capnometría es un método bastante exacto, ¿de acuerdo? Y de ahí el costo de los capnómetros, porque al final de cuentas los capnómetros son procesadores de gases, es decir, son pequeños gasómetros que están a veces incorporados a un monitor multiparamétrico o a veces son dispositivos individuales y que tienen dos formas diferentes de hacer el análisis. Y por ser eso, por ser gasómetros, pues el costo de estos equipos tiende a ser bastante elevado. A veces el costo de un monitor multiparamétrico puede aumentar hasta en un 30 o 40% cuando se le incorpora el capnómetro, porque, repito, pues hace un análisis de un gas, ¿sí? Equivalente a esto, a la presión arterial de dióxido de carbono, que es lo que nosotros necesitamos saber. Solo para que nos ubiquemos, recordemos que la presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Tengámoslo claro, la presión arterial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio, y puede oscilar dependiendo de las condiciones fisiológicas, de las condiciones de profundidad anestésica, etcétera. Mientras que la presión arterial de dióxido de carbono puede oscilar desde 20 hasta 50 milímetros de mercurio. Tiende a ser un poco más flexible, un poco más amplio y se toma 40, aproximadamente 40 milímetros de mercurio como una presión ideal de dióxido de carbono en la sangre. Vean lo que les mencionaba al principio. Muy importante conocer la oximetría, pero es solamente la mitad
del monitoreo ventilatorio, ¿verdad? Porque es el oxígeno. Mientras que en este lado estamos viendo el dióxido de carbono, producto del metabolismo celular y que incluso en los animales anestesiados, pues obviamente el dióxido de carbono se sigue eliminando. Voy a ir profundizando en cuanto a la explicación de esto para que tengamos claro a qué se refiere este análisis poco conocido, pero muy, muy importante en anestesiología. Lo hace a través, o sea, esta medición del dióxido de carbono lo hace a través de de una medida que se conoce como entidal, ¿no? Si ustedes ven y si ustedes tienen capnómetro y ven sus equipos, aparece como ET-CO2, que se refiere al entidal CO2, porque realmente lo que el equipo analiza es la porción final del gas que el paciente expira. Entonces, de sus siglas en inglés, N, tidal, o sea, la parte final del volumen tidal, por así decirlo, es lo que el equipo analiza. Y eso es una equivalencia al dióxido de carbono que está, o a la presión de dióxido de carbono que está en la sangre y también a la concentración de dióxido de carbono a nivel alveolar. Es decir, que hace, digamos, una triple equivalencia a través del análisis de un gas. No nos olvidemos que el volumen tidal es ese volumen, en este caso, de gases anestésicos o de gases que el paciente inhala y exhala en una ventilación eupneica, es decir, en un plano ventilatorio normal, relajado, por así decirlo. Desde luego que este volumen tidal va a variar en un paciente pues, que se encuentra hiperventilado o que se encuentra jadeante, ¿de acuerdo? Por diversas condiciones. Pero en general, pues los pacientes bajo anestesia se encuentran de un volumen, digamos, eupneico a cierta depresión ventilatoria. Y ahí es donde el análisis de esto es importante, porque una depresión ventilatoria no la podemos analizar a detalle únicamente con la oximetría. Necesito ver cómo se encuentra la presión arterial de dióxido de carbono porque es el gas que debe de eliminarse del sistema circulatorio, del medio interno del paciente, para que la fisiología se mantenga constante. En este recuadro les pongo, entonces, prácticamente el entidal CO2, que es la muestra, repito, que los capnómetros analizan para poder darnos la información, es la porción de la respiración que se asemeja a la composición del gas en el alvéolo y se relaciona estrechamente con la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial. Entonces, muy, muy importante esto porque así es como podemos nosotros entender cómo se encuentra el medio interno del paciente. Recordando un poquito la oximetría, no nos olvidemos que este es un método indirecto, pero más indirecto es la oximetría, porque la oximetría nos determina el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vemos en nuestro pulso oxímetro 95, 97, 98 o hasta 100% de saturación. Pero para poder traducirlo a presión arterial necesitamos utilizar la curva de disociación de la oxihemoglobina. Pero para que lo tengamos más o menos claro, digamos, un paciente que se encuentra a 95% de saturación, si lo analizamos en la curva de disociación de la hemoglobina, esto equivale, es una equivalencia también aproximadamente a 80 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, que es la presión pues, necesaria para poder realizar el intercambio a nivel celular. Entonces, prácticamente la capnometría es una estimación de la presión arterial de dióxido de carbono en milímetros de mercurio, porque, insisto, es una presión la que nosotros analizamos, ¿verdad? Al final de la aspiración, el equipo toma la muestra y hace la relación entre la presión arterial de CO2, del capilar, ¿verdad? Del capilar del alveolo, obviamente, y la presión alveolar de dióxido de carbono. O sea, relaciona a través de este muestreo la presión arterial de dióxido de carbono en el capilar versus la presión de dióxido de carbono que se encuentra en el alveolo. Entonces, la entidad CO2 es una equivalencia de la presión arterial de dióxido de carbono y tiene una variación de 1 a 4 milímetros de mercurio. Es decir, que tiene bastante exactitud. Es un análisis bastante exacto que nos orienta a entender el estado ventilatorio de un paciente que se encuentra bajo una anestesia. La presión, entonces, P A minúscula CO2 es la presión arterial de dióxido de carbono, que es el análisis
de la presión a la cual se encuentra este gas a nivel de la sangre arterial, obviamente en el capilar alveolar, porque es ahí donde se realiza esa correlación. Mientras que P mayúscula CO2 es la presión alveolar de dióxido de carbono. Y son presiones equivalentes. A través de esta pequeña gráfica, yo procuro explicarles esa equivalencia, donde el capnómetro nos da una información del entidal CO2, de esa porción final del gas, donde el equipo toma la muestra y hace el análisis entre el entidal CO2. Este es el dato que nosotros vemos en la pantalla. Ya cuando veamos el equipo vamos a ver pues el dato aparece ahí continuamente, ¿verdad? Esta presión arterial es la información que el equipo nos da y donde nosotros hacemos el análisis ya como médicos. P mayúscula CO2 es la presión alveolar de dióxido de carbono, que equivale a esto con una muy poca variación de 1 a 4 milímetros de mercurio, y la P minúscula CO2 es la presión arterial de dióxido de carbono en el capilar. Y esta variación, digamos, desde el entidal hacia la presión arterial, o lo podemos ver al revés, la presión arterial de dióxido de carbono pasando por la presión alveolar de dióxido de carbono hacia la información que el equipo nos da, tiene una variación mínima de 1 a 4 milímetros de mercurio. Desde luego que esto va a depender de la calidad del equipo, ¿verdad? De la gama del equipo, la calidad del sistema de recolección de la muestra, porque digamos, si aquí existiera alguna fuga, obviamente el equipo nos va a dar mala información, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro esto. No digamos si el paciente no está correctamente entubado o si el manguito de taponamiento del tubo traqueal no está debidamente insuflado. Todos estos errores, por así decirlo, tienden a generar una variación en estas tres presiones. Pero si la lectura se está haciendo de forma correcta, la variación entre el entidal CO2 y la presión arterial de CO2 pasando por la presión alveolar tiene una alta, eh, digamos, es bastante fiable, con una variación mínima de 1 a 4 milímetros de mercurio. ¿Cómo interpretamos los valores de capnometría? Hago énfasis en esto porque pues estoy claro, estoy seguro que es digamos, es un sistema que no solemos tener en nuestros equipos en quirófano, ¿verdad? No es común tener capnómetros y pues bueno, yo los motivo a hacerlo. Si algo me da mi tranquilidad y me da comodidad y entiendo la ventilación del paciente, y eso me ayuda a las asistencias transoperatorias, a dar, digamos, un soporte ventilatorio adecuado, al tratamiento de las apneas, etcétera. Si algo me ayuda a mí es tener este análisis, porque entiendo claramente el medio interno. Y no nos olvidemos que el dióxido de carbono en la sangre, las variaciones del dióxido de carbono en la sangre son los que al final determinan el equilibrio ácido básico del paciente, ¿no? Un paciente con alteraciones en la presión arterial de dióxido de carbono puede estar acidótico o puede estar alcalótico, dependiendo de la variación de esta presión a nivel sanguíneo. Aquí vemos de nuevo el video. Como les digo, este es un capnómetro. Son pequeñitos, son unos equipos muy pequeñitos. En esto sí, me atrevo a decir, la exactitud no es muy buena, ¿verdad? No son de lo mejor. Es un mainstream, ¿verdad? Porque aquí está la boca del tubo traqueal y aquí está la manguera de la anestesia inhalada. Lo pongo para que se ubiquen en lo que es un mainstream. Aquí el mismo equipo, ¿verdad? Aquí toma la muestra y aquí en esta pantallita nos da la información. Aquí está a 34 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono, y aquí abajo, aquí está la gráfica del capnograma. Y aquí pues tenemos la oximetría. Entonces, si vemos esta imagen interesante, ¿verdad? Porque aquí podemos ver perfectamente que el paciente se encuentra a 98% de saturación periférica de oxígeno, ¿verdad? O sea, la saturación pues está muy buena, y aquí podemos ver que su capnometría se encuentra a 33 milímetros de mercurio. Este paciente se encuentra normoventilado y hemodinámicamente estable también.
¿verdad? Aunque no estoy viendo presión arterial, pero pues el paciente se encuentra en bajas condiciones. Estos pequeños capnómetros de cubo, creo que les llaman, no estoy seguro, estos pequeños capnómetros, pues lo único que no tienen es fracción inhalada, ¿verdad? Porque aquí podemos ver, esta es la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Este es la capnometría, ¿verdad? 34 milímetros de mercurio de entidal CO2, permítanme, ¿sí? 34 de entidal CO2, 17 respiraciones, y este es el capnograma, una mini gráfica del dióxido de carbono. Pues, honestamente, mi opinión es que deja un poco que desear la exactitud. Fallan consecutivamente, tienen alarmas y incomodan las alarmas, ¿verdad? Yo invertiría en algo un poco más, digamos, algo más especializado como esto, ¿verdad? Sin hacer publicidad a ninguna marca, ¿verdad? Pues algo que nos tome una muestra y que nos lleve la información a un equipo pues más formal en el sentido de que es un equipo pues más grande, ¿verdad? Ustedes saben que mientras más pequeños son los componentes electrónicos, pues tienden a tener menos exactitud, ¿verdad? Entonces, pues ahí se los dejo, pero ambos son mainstream, ¿verdad? Está todo el equipo implantado acá y el otro pues que es el sensor únicamente y luego un cable electrónico que lleva el dato ya al equipo. ¿No? Ahora veamos la gráfica, porque el dato numérico, pues no sé si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? Pero el dato numérico pues nos habla de la presión de dióxido de carbono. Presión que si bien es cierto, la toma en el entidal, ¿verdad? En el gas expirado, pero que al final es un reflejo de la presión de dióxido de carbono alveolar y es un equivalente de la presión de dióxido de carbono a nivel de la sangre, ¿verdad? O sea, es una equivalencia muy exacta. Pero estos equipos también nos diseñan una gráfica, ¿verdad? La gráfica pues siempre va a estar asociada al resto de la información y así como el pletismograma nos da información adicional, esta gráfica también nos da información adicional. Es un poquito compleja, ¿verdad? Es decir, tiene muchos componentes, pero voy a ir a lo práctico, ¿verdad? Y luego les voy a poner algunos ejemplos de alteraciones en el capnograma, ¿verdad? Porque al final, para eso quiere uno tener la gráfica de capnografía, ¿verdad? Para poder entender qué información nos da. No es solo de estarla viendo ahí, sino entender qué información nos está dando. Entonces, para poder entender la capnografía, debemos eh, pues entender la gráfica, lo normal de la gráfica, los componentes, ¿verdad? Y más o menos cómo se comporta una gráfica de capnografía, o valga la redundancia, del capnógrafo. Se divide en dos periodos, 5 fases y 2 ángulos. Es un poquito más compleja, o quizás bastante más compleja que el pletismograma, pero procuro explicárselas de la forma más sencilla. Entonces, los dos periodos son pues el periodo inspiratorio y el periodo expiratorio. O sea, en esta gráfica vemos cuando el paciente inspira, que es esto. Aquí con el cursor estoy pues mostrando la fase inspiratoria. Todo esto es la fase inspiratoria o el periodo inspiratorio, ¿verdad? Que tiene una fase, que es la fase cero. O sea, si vemos esta línea punteada, esta es la fase cero. Entonces, periodo inspiratorio y fase cero corresponden, obviamente, como dice acá, a la inspiración, ¿verdad? Para que lo entendamos, aquí hay una presión, aquí hay una concentración, una presión en milímetros de mercurio de dióxido de carbono, y cuando el paciente inspira, pues obviamente desaparece, ¿verdad? Por eso es que pareciera que la inspiración es hacia arriba, ¿verdad? Pero no es así, porque estamos hablando de milímetros de mercurio CO2. Entonces, cuando el paciente inspira, pues no hay CO2, ¿no? Y por eso se viene hasta cero durante la fase o durante el periodo inspiratorio, fase cero. ¿De acuerdo? El siguiente periodo es el periodo expiratorio, que va desde donde termina la fase cero hasta acá. Entonces, el periodo
inspiratorio. Y se subdivide en fases 1, que es esta pequeña fase de acá, fase 2, esta, fase 3, esta de acá, y la fase 4, que es la última fase del periodo expiratorio. O sea que la expiración pues es un poquito más compleja para entenderla en esta gráfica. Y es acá donde se producen la mayoría de fenómenos que nos ayudan a entender el estatus ventilatorio o hemodinámico del paciente que tenemos bajo anestesia. O sea, da información extremadamente valiosa. Tiene dos ángulos. El ángulo alfa, que es este, que está acá, ¿verdad? Y el ángulo beta, que es este otro ángulo que se encuentra en el otro extremo, al final del periodo expiratorio. Entonces, estos son los componentes normales del pletismograma. ¿De acuerdo? Veamos el periodo inspiratorio para poder entenderlo. El periodo inspiratorio, la fase 0, que es toda esta, es una fase de no reinhalación de dióxido de carbono. Es decir, es la fase durante la cual no hay dióxido de carbono porque el paciente se encuentra inspirando, ¿verdad? Y donde tenemos una fracción inhalada de dióxido de carbono igual a 0, porque no hay dióxido de carbono disponible, o no debería de haber dióxido de carbono disponible. Y la línea base, que es esta, va desde la A hasta la B. La línea base es la duración exacta del periodo, o sea, el paciente comienza a inspirar acá, donde se inicia el ángulo beta, ¿verdad? Si nos ubicamos acá es un poco más fácil porque esta solo tiene un segmento de la gráfica, ¿verdad? Pero si analizamos acá, donde se encuentra la línea A, la base A, hacia la línea base a la B, todo esto es la inspiración del paciente, ¿verdad? Durante la cual pues no hay dióxido de carbono, ¿verdad? Porque el paciente está inspirando, ¿verdad? Está obteniendo el oxígeno, y si está conectado a un sistema de anestesia inhalada, el gas fresco, ¿verdad? La combinación de ambos. Ahorita no estamos hablando de que si está alta la fracción inhalada, pues ahí es diferente, ¿verdad? Pero bajo condiciones normales, en esta fase no hay ninguna presencia, o no debería haber ninguna presencia de dióxido de carbono. Entonces, inspiración, ¿verdad? Si lo vemos acá, cuando se inicia el ángulo beta, ¿verdad? Aquí justo en la punta de la gráfica, aquí se inicia ese agotamiento del CO2 porque el paciente pues está inspirando, ¿de acuerdo? Veamos ahora el periodo expiratorio, pues que sí requiere un poquito o que tiene mucha más información. La fase 1, a ver si nos ubicamos acá, es esta pequeña fase que les estoy señalando con el cursor. Esta es la fase 1, ya donde se inicia la expiración del paciente. En la fase 1 es la expiración del aire contenido en el espacio muerto anatómico, donde no hay CO2. Por eso es que pareciera que comparte o que es una parte de la inspiración. Aquí se inicia la expiración, pero aún no hay dióxido de carbono en la analítica porque es espacio muerto, el espacio muerto anatómico, ¿verdad? En el entendido que son todas las estructuras de la vía aérea, ¿verdad? Digamos, laringe, tráquea, bronquios, ¿verdad? Todo lo que se encuentra como espacio muerto anatómico, ahí no hay dióxido de carbono. Por eso es que a pesar de que la inspiración comienza desde acá, en todo este segmento que es la fase 1, no hay dióxido de carbono. Por eso es que la gráfica no nos está indicando. Vean acá, cuando inicia la fase 2, que va de la B a la C, es todo este segmento que estoy señalando acá, es la fase ascendente de la curva capnográfica. El paciente aquí inicia, sale el gas que está en el espacio muerto anatómico, y aquí ya es gas que viene de los alvéolos, que ya trae dióxido de carbono. Entonces, por eso es que hay un incremento exponencial en esta forma sigmoide, ¿verdad?, de la eliminación de CO2. Es la fase durante la cual el CO2, primero el del espacio muerto, que no genera ningún cambio, y luego ya viene el incremento súbito en este sigmoide que vemos acá, que es todo el comprendido, la fase 2, ¿verdad?, durante la cual hay un aumento logarítmico intenso del dióxido de carbono ya en el análisis de nuestros equipos.
Es la fase ascendente de la curva capnográfica y representa pues obviamente la eliminación ascendente de dióxido de carbono. Muy interesante. Entonces aquí inspira, aquí comienza a expirar, pero todo esto es el aire que está, o los gases que están en el espacio muerto anatómico, y aquí ya son gases que vienen a nivel alveolar, y por eso es que hay un incremento súbito de la presión de CO2. La fase 3, aquí se producen algunos fenómenos interesantes durante la anestesia, que es toda esta fase, ¿verdad? Va desde la C hasta la D, ¿verdad? Esta es la que se conoce como meseta expiratoria, o platea, o plateau, ¿verdad? Con una pequeña pendiente ascendente. Si ustedes se fijan, este es un esquema, ¿verdad? Pero está muy bien hecho. Entonces, si ustedes se fijan en este esquema, esto no es totalmente plano, ¿verdad? Sino que tiene una cierta pendiente, ¿verdad? Porque es durante la fase, eh, eh, digamos, continua de la expiración. Recordemos que la fase expiratoria es 2 a 3 veces la fase inspiratoria. Y aquí la podemos ver perfectamente en esta gráfica, ¿verdad? Aquí inhala y aquí esto es 2 veces la fase inspiratoria. Si nosotros vemos esta como fase inspiratoria, todo esto dura 2 o 3 veces lo que dura la inspiración, ¿verdad? Esto es según la fisiología. Entonces, aquí todo este es una fase en la que va aumentando, pero ya muy lentamente, la saturación o la presión de dióxido de carbono. Por eso es que no es totalmente horizontal, ni tampoco es muy inclinada, ¿verdad? Puede cambiar la inclinación bajo ciertas condiciones, pero es una gráfica relativamente, digamos, con una muy moderada tendencia a aumentar. Todavía aumenta un poco. O sea que la presión de dióxido de carbono acá versus al final ya tiene un poquito más de dióxido de carbono que se ha ido agregando durante este periodo de meseta expiratoria, ¿verdad? Y el punto D, atención a esto, porque el punto D es el entidal CO2. Es decir, acá, en esta gráfica, en esta punta de la gráfica, es donde el equipo toma la muestra, ¿verdad? Donde el equipo obtiene el gas acá al final de la expiración, porque viene todo este acumulado intenso y luego este pequeño acumulado que se va generando durante la platea y acá toma la muestra. Entonces aquí ya nos hace una información del total del dióxido de carbono que el paciente está expirando. Entonces en el punto D, verá equivalente al ángulo beta, es donde se produce el muestreo del dióxido de carbono. Y la fase 4, que es la última fase, es esta de acá. Es la inspiración, nuevamente volvemos a la inspiración del gas fresco, que reemplaza el gas alveolar. Aquí ya el paciente inspira, ¿verdad? Y desaparece totalmente del análisis, desaparece el dióxido de carbono, ¿verdad? Y va de la D a la E. Entonces, vean lo interesante que es esto, procuren familiarizarse con la gráfica, ¿verdad? Pues sí es bastante más compleja que el pletismograma, pero cada uno de estos detalles, ¿verdad? La angulación del alfa y del beta, ¿verdad? La inclinación de la platea, la duración de esto, ¿verdad? La inclinación de este primer periodo inspiratorio, o sea, de la fase 4, ¿verdad? Dependiendo de qué tan inclinado esté, son lo que nos va a estar indicando algunas alteraciones capnográficas importantes, ¿verdad? Y no nos olvidemos que acá es el entidal, ¿verdad? Y si lo recordamos como este, como la definición de lo que es el volumen tidal, ¿verdad? Esto es el entidal en el entendido que es la última parte del gas anestésico que el paciente inhala y exhala en una ventilación eupneica. Entonces, aquí al final es donde el equipo pues, toma la muestra del gas y hace el análisis. Los ángulos. Bueno, ángulo alfa es este, ¿verdad? El primero de los ángulos. Tiene más o menos 110 grados. Esto es lo normal, pero tiende a volverse más obtuso, es decir, tiende a abrirse un poco más. O sea que aumenta conforme crece la pendiente. O sea que si esta pendiente de la platea tiene tendencia a volverse más hacia arriba, obviamente este ángulo alfa pues va a tender a abrirse más, va a ser un ángulo
mayor de 110 grados, ¿verdad? Esto es, por supuesto que esto es aproximado, pero uno lo nota, ¿verdad? Cuando uno ve muy obtuso este ángulo, muy abierto, pues nos puede estar indicando que la platea pues está, ya no está ligeramente en pendiente, sino que ya tiene una pendiente más pronunciada. Estos cambios, ¿verdad?, en el aumento del ángulo alfa nos indican obstrucción de la vía aérea, enfermedad pulmonar obstructiva o bien obstrucciones en el circuito anestésico. Generalmente en pacientes que tienen ventilaciones restringidas, ¿verdad? Entiéndase pacientes obesos, por ejemplo, masas abdominales grandes, gestación, piómetras, posiciones incómodas ventilatorias, como el Trendelenburg, el paciente que tiene la cabeza declinada, ¿verdad?, hacia abajo, porque el cirujano está operando el periné, por ejemplo. Todo esto puede generar apertura del ángulo alfa, ¿verdad? Y al abrirse el ángulo alfa, aumento de la pendiente en la platea. Entonces, uno puede decir, a este paciente le está costando ventilar, tengo que ayudarlo, tengo que asistir la ventilación, etc. El ángulo beta, este otro, el del otro extremo, normalmente es de 90 grados, ¿verdad? O casi de 90 grados, o sea, que tiende a ser casi un ángulo recto. No es totalmente recto, ¿verdad?, pero anda alrededor de los 90 grados. Se utiliza para detectar el grado de reinhalación del dióxido de carbono, volviéndose la línea descendente menos vertical. O sea que si este ángulo de casi 90 grados se vuelve más obtuso, o sea, se abre, y esta línea tiende a ser menos vertical, más o menos aquí como lo sigo por medio del cursor, ¿verdad? El ángulo beta se abre y esta línea se vuelve menos vertical. Esto nos está indicando reinhalación de dióxido de carbono. ¿Qué vemos? Entonces aquí tenemos que ver cómo está la fracción inhalada, ¿no? Porque si la fracción inhalada está a más de 5 milímetros de mercurio, eso tiende a hacer que el ángulo beta se abra, ¿no?, que se vuelva más obtuso y que se vuelva también la línea descendiente menos vertical. Son cambios primarios a los cuales pues hay que estarles prestando atención. Cuando uno ve análisis, digamos, capnometrías anormales, hay que analizar el capnograma y tratar de ver qué está pasando, ¿verdad?, y tratar de determinar. Entonces, este es el capnograma normal, ¿verdad?, tal y como lo analizamos en la diapositiva anterior. Algunas conclusiones antes de ver las variaciones, ¿verdad? Porque pues ahorita vamos a ver más o menos, apoyándome ahí con la bibliografía, qué variaciones podemos encontrar. Pues aquí les dejo algunas conclusiones, ¿verdad?, en relación con la capnometría y la capnografía. Son parámetros ventilatorios vitales que tenemos que pues entender y analizar. Monitorean las funciones ventilatorias y los patrones ventilatorios. Ojo con esto, es un excelente auxiliar del monitoreo hemodinámico al analizar la relación entre la ventilación y la perfusión, o la relación BQ, ¿verdad? Aquí lo pongo ventilación-perfusión, pero en fisiología pues la conocemos como relación BQ, ¿verdad?, que es entre la ventilación en el alveolo y la perfusión del capilar alveolar. Se pueden verificar pérdidas o interrupciones en el circuito, ¿verdad? O sea, si hay fugas, tubos traqueales muy pequeños, tubos traqueales que no están debidamente insuflados, pérdidas en la toma de la muestra, principalmente en el side stream, ¿verdad?, que también podemos observar este tipo de cambios. Confirman la correcta intubación traqueal y se descarta la intubación esofágica. Si tenemos un paciente conectado a la máquina y el capnógrafo está en cero, no hay gráfica, no hay CO2 disponible, solamente hay dos opciones: o el paciente dejó de respirar, o si está respirando, lo más probable es que está entubado en esófago, porque obviamente pues del esófago no va a obtener ninguna muestra para poder analizar. Y monitorean, muy importante también, el monitoreo de la maniobra de reanimación cardiopulmonar y cerebral. Más adelante estaremos analizando esto cuando platiquemos de RCPC. Retomamos el capnograma. Platiquemos ahora de las alteraciones del capnograma. Ya después de hacer el análisis de cómo es el capnograma normal, después de entender los
componentes de la gráfica, después de entender los datos de normocapnia, hipocapnia, hipercapnia, fracción inhalada, calibración, etcétera, y de entender la gráfica, ¿verdad? Todos los componentes de la gráfica, de las fases, tanto de la fase inspiratoria como la expiratoria. Veamos ahora alteraciones, porque, bueno, pues para eso sirve estos equipos, para poder ver las alteraciones, para poder entenderlas y pues para tomar decisiones en cuanto a la asistencia del paciente. Este es un capnograma normal. En este video podemos ver perfectamente una gráfica o un capnograma total y absolutamente normal. En un paciente que está bajo condiciones fisiológicas estables, podemos analizar aquí perfectamente en este video diferentes componentes. A ver, lo voy a detener acá. Este es el capnograma del paciente. Aquí tenemos el electrocardiograma, el pletismograma. Pues si quieren que veamos algo acá, pues lo único que podemos ver es que no hay incisura dicrota, pero esto ya lo sabemos que no indica ningún problema en el paciente. El paciente está normoxémico, con 19 respiraciones por minuto, tenso, 107/55, con una presión arterial media de 77 milímetros de mercurio, 120 latidos por minuto. Pues sí está un poquito elevada la frecuencia cardíaca, pero lo que nos compete ahorita es el análisis del capnograma. Pues pongo este video para que se ubiquen, ¿verdad?, dónde se encuentra pues, el componente de la gráfica. Vean acá, ¿verdad?, la fase inspiratoria. Se ve un poquito, hay un poquito de pérdida, si lo analizamos así, de la verticalidad de esta línea. Debería estar un poquito más vertical. Me pareciera que hubiera cierta reinhalación, pero miren, la fracción inhalada ya está en 4. Y a eso se debe que esta está un poquito más recta que esta, según mi observación, ¿verdad? Pero vean, 45 de entidal ya está un poquito alto y la fracción inhalada está en 4. Por eso es que se va el ángulo beta, que es este de acá, se va abriendo un poquito y esta pierde su verticalidad. En esto lo vemos muy bien. Ya, luego tenemos aquí, se inicia la inspiración, ¿verdad? Se agota el CO2, aquí es el espacio muerto, y este incremento súbito ya es el inicio de la fase expiratoria, y todo esto es la platea. Si ustedes se dan cuenta, vean que es ligeramente inclinada hacia arriba. Ángulo alfa, ángulo beta, ¿verdad? Y aquí es donde el entidal, donde se toma la muestra, ¿verdad? El ET, entidal 45 milímetros de mercurio, fracción inhalada ya está un poquito alta, pareciera que el paciente estuviera ya ligeramente elevada la inhalación de dióxido de carbono, y tiene 19 respiraciones por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros observamos en el pletismograma. Aquí se puede ver un pletismograma normal. Lo único que yo observo es que a consecuencia de esa fracción inhalada alta hay una pérdida de la verticalidad de la línea descendente del inicio de la fase inspiratoria. Estos piquitos que se ven acá, esta falta de continuidad de la platea, son artefactos, ¿verdad? No es, digamos, un fenómeno que yo pueda decirles aquí pasó algo, ¿verdad? Son pequeños artefactos, muy probablemente oscilaciones cardiogénicas. Bien, aquí podemos ver que esto más parecieran oscilaciones cardiogénicas muy poco definidas, porque a veces se ven bien. Las oscilaciones cardiogénicas es como que una imagen de los latidos del corazón en el capnograma. O sea, es normal verlos, más cuando hay una alta intensidad de los latidos. Los latidos intensos pueden mostrarnos en el capnograma algunas oscilaciones cardiogénicas, o sea, de origen cardíaco. Aquí vemos, este video ya lo habíamos visto, era un paciente en normocapnia en un mainstream de cubo, de los que van
pegaditos a la tráquea, ¿verdad? Y que no tienen nada más que este pequeño aparato que es el que nos da la información. Normocapnia, ¿verdad? Porque se encuentra en 33, ya con tendencia a la hipocapnia, ¿verdad? Este paciente, pues yo ya lo estoy observando, le hago su hemodinamia, ¿verdad? Observo que la presión arterial esté bien. Aquí no estoy mostrando presión arterial, solo estamos observando una buena saturación de sangre arterial, ¿verdad? Y aquí los 34 milímetros de mercurio, de dióxido de carbono y 17 respiraciones por minuto. Y una gráfica muy pequeñita como para poder tal vez hacer un análisis de la morfología, ¿verdad? En esta gráfica tan pequeña, pues sí es un poquito más complicado poder hacer el análisis de la gráfica. Aquí vemos nuevamente el carnograma, ¿verdad? En condiciones normales. Aquí se puede ver perfectamente, pues un poquito amplia la expiración, ¿verdad? Yo diría que casi, sí, dos, casi tres periodos inspiratorios que corresponden a la meseta, ¿verdad? Toda esta fase expiratoria. Aquí pues tengo en estos esquemas obtenidos en la literatura, aquí está la fuente, podemos observar algunas anomalías del capnograma. No tengo muchos videos ni imágenes como para mostrárselas, pero lo vemos a través de esta información bibliográfica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una reducción de la capacidad pulmonar y la capacidad residual funcional, ¿verdad? Estos son pacientes que tienen alteraciones fisiológicas en cuanto a esas capacidades y volúmenes y capacidades de los pulmones, que puede estar asociado a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente obeso, ¿verdad? Un paciente gestante, o una masa abdominal o edad inclusive pueden mostrarlo. Entonces, en la fase 4 podemos algunas veces ver este pico ascendente, ¿verdad? Antes del ángulo beta, algunas veces se puede observar este pequeño pico ascendente, ¿verdad? Y esto puede al final de la fase 3, ¿verdad? Y esto puede observarse en hembras gestantes o pacientes obesos, debido a una reducción del compliance, que es la distensibilidad del pulmón, y la capacidad residual funcional, o sea, esa capacidad adicional que el pulmón puede tener. Entonces, aquí podemos ver que es como que un aumento al final de la expiración, como que el paciente va expirando y al final pues intenta eliminar un poco más del dióxido de carbono, y eso pues va a generar este aumento en milímetros de mercurio muy pequeñito, ¿verdad? Que es esa alteración o este defecto al final, ¿verdad? O sea, justamente antes de generar el ángulo beta. Estas son las oscilaciones cardiogénicas que mencionaba hace 2 diapositivas. Aquí vemos oscilaciones cardiogénicas y en esta otra figura vemos obstrucción de la vía aérea. Las oscilaciones cardiogénicas entonces se ven así, ¿verdad? Esto es normal, ¿verdad? Y no es más que la contracción del corazón. Recordemos que el sistema respiratorio y el corazón pues están dentro de la misma cavidad, que ahí hay presiones subatmosféricas, y cualquier aumento en la fuerza de contracción del corazón puede generar oscilaciones en otras gráficas, ¿verdad? Pues bueno, el capnograma es característico porque puede observarse. Entonces nos podemos asustar de ver un capnograma con estas oscilaciones, ¿verdad? En general, las oscilaciones cardiogénicas se observan en pacientes con una adecuada contractilidad miocárdica. No es común verlas, pero tienden a verse con cierta frecuencia. Entonces, para no confundirnos, cualquier borde aserrado y que coincida, obviamente, ya sea con el electrocardiograma o con la gráfica del pletismograma, pues la conclusión es que es normal, es fisiológico, y que son oscilaciones cardiogénicas, pues que se van a presentar. Pero ya estas alteraciones, por ejemplo, cuando vemos obstrucción de la vía aérea, que hay un aumento del ángulo alfa, o sea, vean que el ángulo alfa habíamos dicho que son 110 grados, pero si este ángulo se va volviendo más obtuso o más abierto, a volverse casi un ángulo recto, y vean cómo esto va generando un aumento en la pendiente de la platea, ¿verdad? Esto
Primero, esta situación puede verificarse en pacientes con alteración en la relación ventilación-perfusión. O sea, aquí deberíamos de consultar la presión arterial media del paciente o la ventilación de perfusión, porque muy probablemente si vemos un capnograma con estas condiciones, puede ser causado porque el paciente tiene una mala perfusión a nivel pulmonar. Entonces, a consecuencia de esto, se altera de esta forma el capnograma, o bien con obstrucción de la vía aérea. Por ejemplo, aquí menciona el autor laringoespasmo o asma o algún problema en el circuito en el circuito respiratorio. Entonces vemos cómo se abre el ángulo alfa, se vuelve mayor de 110 grados y la pendiente de la platea se vuelve mucho más intensa. Muy importante esto, repito, analizar la relación ventilación-perfusión, porque bajo estas condiciones puede ser que la relación de Q, o sea, la relación entre la ventilación del alveolo y la presión de perfusión o presión arterial media está siendo inadecuada. En la hipoventilación, ¿verdad? Se observa un aumento, vean esto, si mantenemos, digamos, si tomamos esta gráfica como la normal, un aumento gradual en la concentración de CO2 y se va formando como que fuera gradas, como que fuera una escalera, donde una gráfica, digamos, si tomamos esta como inicial, la siguiente gráfica es más alta, la siguiente más alta que esta, y si seguimos, esta puede ser más alta que esta, hasta que llega un momento, porque esto tiene un límite dentro del espacio que hay en el equipo, llega un momento en que ya no vemos la platea, ¿verdad? Porque queda cortado por el límite de donde se dibuja la gráfica. Esto se observa un aumento gradual de la concentración de CO2 al final de la expiración. Hay un incremento rápido de la entidad de CO2 y puede ser causado por un suministro exógeno de CO2 en la sangre. Por ejemplo, cuando se utiliza bicarbonato, que se está produciendo exceso de CO2 y esto va produciendo como una escalada de dióxido de carbono en la sangre. Pues no es común utilizarlo, ¿verdad? O cuando se hace cirugía videolaparoscópica. Al hacer estos procedimientos es importante porque puede haber suministro exógeno de CO2, que es lo que el equipo está graficando acá. En los casos de sepsis o hipertermia maligna, el valor expirado de CO2 también aumenta, pero generalmente tiende a ser una evolución más lenta. Entonces es como que fuera una escalada de la concentración de CO2. Muy importante relacionarlo con fuentes exógenas. No es algo que comúnmente se pueda ver. Veamos acá, cuando hay reinhalación de CO2, ¿verdad? Esto es muy importante, el aumento en la amplitud de la línea base. O sea que si nosotros vemos que la línea base se va despegando del límite inferior como acá, y que se vuelve cada vez más alta esa línea base, con un aumento del ángulo beta, ¿verdad? O sea, el ángulo beta se vuelve más obtuso y se vuelve menos vertical. La descendente determina la concentración de CO2 inspirado mayor que cero. Esta situación puede deberse a un mal cierre de la válvula expiratoria del circuito durante la inspiración, calzodada exhausta, ¿verdad? Que se va volviendo la línea base más alta, o la adición de un excesivo espacio muerto al tubo endotraqueal. Ojo con eso, porque a veces son animales muy pequeños y le ponemos un tubo traqueal muy largo, ¿verdad? Es recomendable cortarlos, obviamente los autoclaviables no, ¿verdad? Pero si son de los descartables, pues sí es recomendable cortarlos para reducir el espacio muerto. O también cuando son pacientes muy pequeños conectados a un sistema cerrado, ¿verdad? O a un paciente, digamos, mediano y lo tenemos en un sistema cerrado, con un tubo traqueal muy largo y encima ponemos mangueras de adulto o un balón reservorio muy grande. Entonces vamos a ver acá, bajo todas estas condiciones, va aumentando la línea base, ¿verdad? Las flechas punteadas indican el aumento de la línea base y un aumento también del ángulo beta y se vuelve menos recto el ángulo que normalmente tiende a ser un ángulo de casi 90 grados, se va abriendo y se va ampliando esta línea base. Reinhalación de dióxido de carbono, otra condición importante. Y aquí lo veo precisamente en un equipo en funcionamiento. Les tengo este video, aumento de la línea base por aumento de la fracción inhalada de CO2. Vean esto, esta línea base
O sea, esto debería de ir acá, ¿verdad? Aquí pegadito a estos iconos. Pero empecé a observar esto y vean la relación. El paciente tiene una fracción inhalada acá. A ver, voy a acercar el video para que lo veamos bien. Este paciente tiene una fracción inhalada de 33. O sea, el paciente está reinhalando dióxido de carbono y por lo tanto se ve esta separación de la línea base. La línea base se va aumentando. Aquí lo podemos ver, 33 FI CO2, 15 respiraciones por minuto. Entonces, pues son fenómenos que cuesta. A veces, pues yo conforme estoy monitoreando a los pacientes, pues procuro estar observando las condiciones, pero pues a veces tengo videos muy interesantes de este paciente. Lo que necesitaba era una buena una ventilación, ¿verdad? Para poder, un paciente con ventilación muy restringida, me recuerdo un paciente geriátrico de raza pequeña y braquicefálica. Entonces son los que tienden a generar más alteraciones capnográficas. La hiperventilación y la apnea, ¿verdad? Que son condiciones, pues, digamos, más comunes y que se dan con mucho más frecuencia durante la anestesia. ¿Verdad? ¿Qué vemos en esta figura? Una disminución de la ET-CO2. Lo contrario, de aquella que iba aumentando, esta va disminuyendo. O sea, las gradas van hacia abajo. ¿Verdad? Puede ser la causa de una hiperventilación o un menor transporte de dióxido de carbono hacia el pulmón debido a una reducción del gasto cardíaco. ¿Verdad? No nos olvidemos, ventilación, perfusión. ¿Verdad? No nos olvidemos de ver esa relación entre la ventilación y la perfusión. Durante el paro cardíaco, el valor EtCO2 tiende a ser a cero. Entonces, aquí es lo contrario de lo anterior. Aquí lo que vemos es una disminución, pero es causado generalmente por una disminución del gasto cardíaco. Un pulmón que ya está perfundiendo muy pobremente al pulmón. O sea que aquí deberíamos de consultar tensiómetro y mejorar hemodinamia, ¿verdad? Hacer el diagnóstico de cuál es el problema hemodinámico, si es cardiogénico o es vasogénico, y utilizar el fármaco adecuado para contrarrestar este fenómeno. En esta otra, pues esto es bastante común verlo, ¿verdad? Esto es la apnea, ¿verdad? Cuando un paciente pues se hiperventila por cualquier condición, pues vamos a tener una gráfica normal y luego la desaparición de las ondas capnográficas. La pérdida brusca de la ventilación puede verse apnea, ¿verdad? O desconexión del capnógrafo, del circuito respiratorio, el paciente se extubó, también a veces al cambiarlo de posición en la mesa, pues puede extubarse, colapso o bien oclusión del tubo traqueal. Entonces, el desaparecimiento de la gráfica, pues puede deberse a alguna de estas condiciones. La extubación, pues no es común, ¿verdad? Pero puede darse. Yo diría que aquí lo más común es la apnea. Obviamente, en un paciente en apnea no vamos a ver nada. Y cuando uno hace la ventilación mecánica manual del paciente, pues nuestras manos van a generar una gráfica. O cuando uno hace la ventilación manual, pues debería de reactivarse la formación de la gráfica en el pulmón. ¿Qué vemos acá? Inspiración espontánea. Esto es específico para pacientes que están siendo ventilados mecánicamente. No sé si alguien tiene ventilación mecánica. Cuando hay ventilación mecánica y el equipo está calibrado para detectar la ventilación, los equipos modernos están calibrados para detectar ventilación espontánea, o sea, para que no choque la ventilación del equipo con la ventilación espontánea. Tienen un disparador, un disparador que al detectarse la ventilación espontánea deja de trabajar el ventilador y permite que el paciente ventile espontáneamente. Y eso es lo que vemos en esta gráfica, ¿verdad? Que tiene diferente morfología. Hay una interrupción de la platea del capnograma, ¿verdad? De la fase 3 debido a inspiración espontánea. Entonces, esto lo hace el ventilador y de repente, si el ventilador detecta que el paciente tiene un movimiento ventilatorio, lo deja ventilar y hace una gráfica como esta. Pues esto, cuando trabajo con ventilación mecánica, es importante verlo, ¿sí? Porque antes los equipos antiguos pues no tenían esto y tendía
el riesgo de producir daño a consecuencia del choque entre la fuerza que ejerce el equipo y la ventilación propia del paciente. Pero los de hoy, los modernos, ya detectan eso y entonces lo que se ve es esto, ¿verdad? Esto lo hace el ventilador y el paciente espontáneamente hace este pequeño movimiento que se caracteriza porque no tiene platea. ¿De acuerdo? En este otro, cuando hay reinhalación de CO2, ¿verdad? En la primera curva, en esta podemos observar un aumento del ángulo beta. Vean que normalmente este ángulo beta es más o menos casi de 90 grados y esta línea tiende a ser como esta, casi vertical. Si el ángulo beta se abre, o sea, tiene más de 90 grados, esto nos va a indicar que el paciente está reinhalando CO2. Esto se vuelve en la fase inspiratoria, tiene más concentración de CO2 durante la inspiración por reinhalación del mismo o pérdidas en el circuito. Entonces se observa un aumento del ángulo beta y una disminución de la verticalidad de esta línea descendente. ¿De acuerdo? Y aquí abajo la morfología de la segunda gráfica dice puede verse una pérdida en el sistema de muestreo. Cuando el sistema de muestreo pierde de alguna manera durante el inicio de la fase inspiratoria, puede verse una muesca acá que se asemeja, por así decirlo, a una incisura dicrota. Desde luego que no tiene nada que ver, es una pérdida en el sistema de muestreo. Aquí podemos ver, esto es como un verlo, esfuerzos expiratorios y respiración espontánea, una interrupción de la platea del capnograma debido a pequeños esfuerzos respiratorios del paciente. Es un paciente que está expirando, ¿verdad? Está al final de la expiración y al final de la expiración hace una pequeña inspiración aquí al final. Pacientes que están hipoxémicos, por ejemplo, que tienen altas concentraciones de CO2, pueden hacer pequeñas inspiraciones, ¿verdad? Cuando hay ventilaciones paradójicas, pequeñas ventilaciones como estas que vemos acá en la segunda parte de la platea, ya llegando al ángulo beta, ¿sí? Y aquí vemos el capnograma amortiguado o damped, que es un capnograma muy parecido, por así decirlo, en frecuencia y en la morfología a plepismogramas que no tienen incisura dicrota. Hablo de la morfología porque igual esto tampoco tiene nada que ver con el plepismograma, ¿verdad? Pero por la forma de la gráfica, pues se parecen, ¿no? Como pequeños volcanes. Esto es lo que se llama capnograma amortiguado o damped, fases no distinguibles y error en la medición de la ETSO2. Estas curvas son difíciles de interpretar correctamente y su morfología en general obedece al uso de un flujo de gas fresco elevado en pacientes que respiran de forma espontánea, por lo usual en circuitos lineales o en sistemas abiertos. Yo he visto mucho esto en pacientes que aumentan la frecuencia respiratoria. Un paciente que aumenta la frecuencia respiratoria desaparece la platea y vemos estas gráficas con esta característica. Aquí vemos un esfuerzo ventilatorio. Vean en este capnograma viene la platea normal y el paciente me hace estas pequeñas inspiraciones al final de la platea. O sea, el paciente está expirando y cuando hay algún déficit, vean, este paciente está en 59. Esta es la explicación por la cual el CO2 inspirado está en 0, pero ya está en 59 milímetros de mercurio. Ya se pasó de la calibración. Entonces aquí podemos ver que el paciente durante la expiración hace un pequeño movimiento inspiratorio y luego inspira. Es como un movimiento paradójico, ¿verdad? Como una inspiración adicional muy pequeñita, pero es fisiológicamente a consecuencia de este hipercapnia. No nos olvidemos que la mecánica ventilatoria depende de esto, ¿verdad? Depende de la concentración o de la presión de dióxido de carbono a nivel arterial, ¿verdad? Porque este dióxido de carbono al final forma hidrogeniones que son los que estimulan a los quimiorreceptores del arco aórtico, del seno carotidio, los quimiorreceptores centrales del bulbo. O sea que si hay una alta saturación de dióxido de carbono, esto explica por qué existen estas pequeñas fases inspiratorias previo a la inspiración normal. Normocapnia con normoxemia. Aquí tenemos un paciente que se encuentra, pues está ya ligeramente acercándose
a la hipocapnia, ¿verdad? Está en 25 milímetros de mercurio, pero está en 100 la saturación de oxígeno en sangre arterial. De nuevo, 25 milímetros de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono, y aquí cuesta un poco ver en el reflejo del equipo, pero está en 100 la saturación de oxígeno. Aquí tenemos un paciente con hipocapnia e hipoxemia. Está 91%, es un braquicefálico conectado a un mainstream, ¿verdad? Está hipocápnico. 7 ventilaciones, pero está hipocápnico. No tiene CO2 inhalado, pero está en 91% su saturación y está muy alta la frecuencia cardíaca. Veámoslo de nuevo: hipocápnico, 9 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2 y 91% oxígeno en sangre arterial. Este paciente necesita ser ventilado por pero yo aquí esto veo que el paciente necesita ventilación, pero si yo lo ventilo de más, esto me va a reducir. Esto exactamente es donde debemos de visualizar la hemodinamia del paciente, porque el paciente está hipoventilado, y aquí el paciente me está mostrando hipocapnia. Se encuentra en 15 milímetros de mercurio, o sea, debajo de 20. Este paciente muy probablemente necesita una activación de la hemodinamia. En este otro tenemos hipercapnia con hipoxemia, lo contrario. Hipercapnia, acá, 79 milímetros de mercurio, fracción inhalada 4, 21 respiraciones por minuto, y vean la relación en esto, ¿verdad? O sea, la expiración es muy cortita. El paciente está hipercápnico, está casi por hacer un capnograma amortiguado, ¿verdad? Y está con mucha frecuencia, 21 respiraciones por minuto, pues la respiración está muy alta. Vean la gráfica y analícenlo versus la saturación de dióxido de carbono. Este paciente está hipercápnico. Este paciente necesita ser ventilado porque también estamos viendo que está apenas en 87% la saturación de oxígeno. Este problema es eminentemente ventilatorio. Necesita más oxígeno y sacar el exceso de dióxido de carbono. Mientras que el anterior, este necesita más oxígeno, pero aquí, como está hipocápnico, debemos revisar hemodinamia. Muy probablemente el problema de este paciente es una alteración en la relación entre la ventilación y la perfusión. Este es un capnograma amortiguado con una polipnea. Este tiene 39 respiraciones por minuto, 48 entidal de dióxido de carbono, 3 de fracción inhalada, pero vean, esto es la respiración jadeante y muy superficial, ¿sí? Por otro lado, aquí tenemos el pletismograma. Vean que, se los decía, se puede confundir porque tanto en frecuencia como en la forma, aunque aquí vemos la incisura dicrota que está bastante baja, la incisura dicrota está acá, pero vemos, esto es el capnograma amortiguado, ¿verdad? En una polipnea. Muy probablemente esta polipnea es causada por este fenómeno que estamos observando acá. Hemodinámicamente está bien, tiene buena presión arterial, 98 presión arterial media, y tiene 27 de dióxido de carbono. O sea, el paciente está con tendencia a la hipocapnia, pero no es de origen hemodinámico porque su presión arterial media está normal. Entonces aquí no podemos decir que hay un proceso hemodinámico. Esto muy probablemente es dolor. Muy probablemente es dolor, y el paciente pues hizo un jadeo, ¿verdad?, a consecuencia de esto, o anestesia hipnosis superficial, que también es algo que no debemos olvidar. Un paciente con una hipnosis superficial puede alterar su patrón ventilatorio. Un patrón polipneico amortiguado. Aquí podemos ver en este video la polipnea del paciente. Aquí la vemos, y nuevamente
Esto es pletismograma. Ahorita vamos a ver el capnograma. Esto es pletismograma. Este es el capnograma. Amortiguado. El característico de estos fenómenos en los cuales, como este, que el paciente tiene una ventilación muy superficial. Este paciente me hizo hipertermia. Es un paciente obeso que me hizo hipertermia durante la cirugía. Y a consecuencia de esto aumentó este patrón. Vean, aquí se ve muy sutilmente, pero se ve que el patrón ventilatorio no es normal bajo la anestesia, y aquí podemos ver pues las condiciones en las que se encuentra. En el balón vemos la respiración bien superficial. Esto es pletismograma. Se nos puede confundir, está baja la presión arterial diastólica y se nos puede confundir con, con la capnografía. Aquí lo vemos nuevamente. Y al final, ¿verdad? En el monitor que está acá a la derecha de color ámbar, observamos el patrón polimneico, en lo que se conoce como damper o patrón amortiguado. Aquí tengo el capnómetro. Este es un side stream, ¿verdad? Esta es la manguerita, pues aprovecho para mostrárselas. Esta viene de una copla que está en el tubo en la punta del tubo traqueal. Esta es la trampa de humedad, ¿verdad? Aquí queda líquido, ¿verdad? Para que no entre el equipo. Entonces, esto no es en tiempo real, pero es bastante exacto. Y aquí podemos ver el capnograma amortiguado, ¿verdad? Que vemos en este paciente. La ventaja que nos da fracción inhalada de dióxido de carbono, esta es la fracción inhalada de CO2 de 1.5, ¿verdad? Y se encuentra en 30 milímetros de mercurio, o sea, pues se puede decir que está ligeramente bajo, pero no está hipocapnia. Este paciente estaba ventilando así por hipertermia. Esfuerzo inspiratorio con hipercapnia moderada por pérdida en el sistema de muestreo. Aquí vemos la pérdida. Podemos ver nuevamente el video y observen esta alteración en la morfología. Esto generalmente, esta muesca que se produce al final del video, al final que podemos observar acá, es por pérdida en el sistema de muestreo. A veces estos sistemas de side stream, si no están bien unidos acá, pueden haber pérdidas, y esas pérdidas se ven con estas pequeñas muescas, que también es una normalidad que nos puede confundir. Oscilaciones cardiogénicas, platea, como esta. Estas son las oscilaciones cardiogénicas. Vean cómo coinciden con el pletismograma. Pero esto que está en color amarillo es el capnograma con oscilaciones cardiogénicas. Nos puede confundir. Interesante. ¿Cómo se correlacionan por la anatomía del tórax? ¿Verdad? Cómo se puede, cómo en un capnograma, que es el análisis del dióxido de carbono, pueden observarse bajo ciertas condiciones los latidos cardíacos. Aquí vemos este borde aserrado muy claro. Una de las mejores imágenes de oscilaciones cardiogénicas del capnograma que puedo yo compartir con ustedes. Hipocapnia por hiperventilación y apnea. Aquí podemos ver. Esta es una apnea característica. Vean cómo hace esta ventilación. Esta es más pequeña y luego desaparece. Aquí vemos un paciente que está en apnea y vean la capnometría. 0 de entidal, 0 de fracción inhalada y 0 de frecuencia respiratoria. Está hipoxémico. Y aquí podemos analizar acá una onda de baja frecuencia, ¿verdad? Que es equivalente a esta ventilación. Y esta es la última que hizo, y aquí el paciente entra en apnea. ¿Cómo explico yo esta apnea? Pues esta apnea es fisiológica. El paciente por algo se hiperventiló e hizo apnea. Entonces un paciente se encuentra con una entidad de 0, o sea, no hay dióxido de carbono disponible,
pues tampoco hay hidrogeniones. Y si no hay hidrogeniones, no hay estímulo en los quimiorreceptores y por eso el paciente deja de respirar. Si yo vengo y a este paciente lo asisto, o sea, lo ventilo, lo que voy a hacer es hiperventilarlo más. Pero atención a esto, para poder yo tener un análisis de la capnografía, pues necesito hacer movimientos ventilatorios, quizás uno por minuto o dos, si mucho, y a poca presión, solo para generar una muestra y que me esté indicando cómo está aumentando.